a cada una de las personas que hoy nos están acompañando. Queremos darles la bienvenida a este gran conversatorio que hemos llamado El Perdón como Acción Restaurativa, una nueva oportunidad para convivir entre hombres. Yo soy Jenny Linares, directora de la Fundación Líderes Monarca. Fundación Líderes Monarca hace 3 años está impactando la vida de niños y jóvenes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y especialmente este trabajo que hoy está haciendo parte de ustedes de lo que les queremos compartir ha sido fruto de este labor con jóvenes del Sistema de Responsabilidad para Menores Infractores. El día de hoy nos van a acompañar 3 jóvenes que han hecho parte del Sistema de Responsabilidad para Menores Infractores, y van a estar 3 panelistas también que nos han apoyado durante todo este proceso a lo largo. Ya pues vamos a ir dando la pequeña introducción. Yo creo que cada uno se vaya presentando mientras damos inicio al conversatorio. Entonces, Jefferson, si quieres dar el inicio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jefferson, yo soy capellán uniformado de la Escuela de Formación Integral del Redentor. Hago parte del Sistema de Responsabilidad Penal hace unos 6 años aproximadamente, y hago parte del programa Restaurarte, el programa Mi Raíces, Mi Cultura, en la atención de jóvenes y adolescentes privados de la libertad. Buenas tardes, mi nombre es Dayan Molano. Yo soy tallerista de la Fundación Líderes Monarca. Llegué allí como voluntaria. Inicié haciendo parte del apoyo de los talleres que hacíamos con los chicos en el Centro de Reclusión El Redentor. También estudio psicología, estudié programación neurolingüística, y estas herramientas estuvimos aplicándolas para el proceso que tuvimos con los muchachos y el desarrollo del libro Historias para Sanar el Alma. Buenas tardes, mi nombre es Javier José Morales, soy uno de los escritores del libro Testimonios para Sanar el Alma. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Mila, soy egresado del Redentor, como ya lo dijo la señorita Jenny. Trabajo en la Fundación Tiempo de Juego con jóvenes de responsabilidad penal y restitución de derechos, como para dar un paso más adelante de lo que es estar dentro y luego estar fuera y ayudar a los que están dentro. Mucho gusto. Vale, faltan 2 personas más por ingresar a este gran conversatorio, pero la primera pregunta que queremos plantear a cada uno de ustedes que nos están acompañando aquí es: ¿de qué manera vivimos la justicia en nuestro país? ¿Cómo podemos empezar a tocar temas como justicia restaurativa, ¿no?, que están tomando auge en estos momentos? ¿Cómo pueden estar nosotros incorporando este término, esta nueva versión? Perdón, un segundo, que aquí está llegando otro de los panelistas mientras nos acomodamos, que nos preguntemos de qué manera podemos vivir la justicia restaurativa. Y aquí llega nuestro panelista también, invitado, que tranquilo, venga, ¿cómo estás? Entonces, no sé si te quieras presentar un poquito de quién eres también. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto poder encontrarme en este momento. Mil disculpas por la demora, pero esta congestión y la entrada estuvieron un poco complicadas, pero de nuevo un gusto poder estar aquí. Vale, yo creo que vamos a dar inicio, respetando ya entonces los tiempos. Vamos a hablar un poco sobre el perdón como una acción restaurativa, y este conversatorio lo hemos planeado de tal manera que todos puedan interactuar y que todos podamos ser parte tanto de los cuestionamientos, pero también aún de las respuestas que surgen de nuestra sociedad y de cómo se viven estos procesos de justicia restaurativa. Entonces, vamos con la primera pregunta, y me gustaría que Antonio nos ayudara a responder. ¿Listo? Antonio, cuéntanos qué reparan las prácticas restaurativas. Bueno, primero que todo, si hablamos de qué repara una práctica restaurativa, lo fundamental es entender qué es una práctica restaurativa, que es tal vez una de las preguntas aparentemente más sencillas pero de mayor complejidad, porque en realidad nadie o hay muy pocas reflexiones en torno de qué es lo que pasa cuando hacemos algo restaurativo. Y yo les quiero ser muy honesto, cuando quienes hemos estado en estos temas y hemos estado trabajando desde las prácticas, tenemos la vivencia, la experiencia de compartir con un grupo de personas que ha tenido una situación compleja, lo que vemos que pasa en una práctica es indescriptible.
No se puede decir con palabras porque lo que se tejen son emociones, lo que se tejen son intercambios, lo que se tejen es precisamente construcciones que vienen del proceso de diálogo y de comunicación. Y en ese orden de ideas explicarlo es complejo, se siente lo que pasa en la práctica. En ese ejercicio de sentir en términos de lo emocional que puede ser una práctica, lo que sí podemos describir es que pasan cosas y en esa descripción sí podemos un poco enfatizar o hacer hincapié en cierto tipo de situaciones que suceden. Una situación que sucede es que hay intercambio y el intercambio se puede ver entre quien cuenta las cosas, cuenta lo que ocurrió, dice la verdad, narra la objetividad de lo ocurrido, pero también cuenta por qué lo hizo y por qué pasó. Y ahí entramos en un escenario más intersubjetivo. En ese ejercicio pueden darse situaciones, digamos, disímiles. Puede que aquello que yo estoy diciendo sea aceptado por la parte con la que yo estoy compartiendo y la persona esté de acuerdo. O la persona puede decir, eso que usted está diciendo no es cierto. O yo no estoy de acuerdo. O no es suficiente para mí lo que está pasando acá. Y no es suficiente con lo que usted me está diciendo. Y en ese ir y venir, porque tengamos en cuenta que el ejercicio de comunicación es un ejercicio de ida y vuelta. Yo comunico, me comunican, yo estoy de acuerdo y en desacuerdo hasta que finalmente llegamos a un punto de conexión. Y es en ese clic en donde ya podemos empezar a hablar de cosas. Cuando conectamos con la intersubjetividad, cuando conectamos con el otro, con la emoción del otro, con el sentir del otro, ahí ya podemos empezar a generar una transformación. Y lo que suele ocurrir es que en ese proceso la víctima puede estar en condiciones de decir, o el victimario, el ofensor en este caso, puede decir, yo quiero pedir perdón. ¿Me hago entender? Yo quiero pedir perdón. Lo que hice, aun cuando yo pueda determinar las necesidades de reparación, no va a ser nunca suficiente para reparar el daño. Y yo le pido a la persona a quien yo ofendí perdón. Entonces fíjense que hay una cosa bien importante, porque la práctica restaurativa moviliza la comunicación, genera escenarios en donde yo puedo compartir a partir de unas metodologías que me permiten una comunicación dentro de, o me permite que aquello que yo quiero decir sea entendido. Y el perdón surge, pero ojo, puede que el perdón no surja. Entonces yo, si el perdón no surge por parte de la víctima, yo estoy obligado a culminarlo a que perdone. No, señor. El perdón nace en un ejercicio restaurativo. Se da, pero puede que no se dé. Si se da es maravilloso, llegamos a un escenario realmente en donde la construcción se genera y podemos llegar precisamente a ese ideal. Pero en muchos casos yo he oído, en muchas situaciones, sobre todo lo estamos viviendo ahora que la justicia restaurativa está tan expandida, a veces dicen, usted tiene que pedir perdón. No, no tiene que pedir perdón. El perdón se encuentra, nos encontramos con él en el proceso y es lo ideal. Entonces, un poco para responder a la respuesta es efectivamente el resultado de una práctica restaurativa. No hablemos de una práctica, hablemos de un proceso, porque esto no se agota en un círculo restaurativo, en una conferencia restaurativa, en un proceso restaurativo, es el perdón, es lo ideal. Y es, ya con esto cierro, es la posibilidad también que yo como ofensor le doy, o que yo como víctima le doy al ofensor cuando las cargas son tan grandes que no hay forma de reparación suficiente para llegar a la integralidad y a dejar las cosas, digamos, en el estado en que se encontraban. Maravilloso, gracias, Antonio. Vamos con Dayan, que nos aporte a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante el perdón y la reconciliación? Bueno, viéndolo desde la parte psicológica, podríamos decir que es importante para la evolución tanto del individuo como de la misma sociedad, porque si nosotros nos basamos en conceptos como la vida simplemente es la sumatoria
de todas las decisiones que nosotros tomamos día a día, a cada segundo de nuestra vida. Esta sumatoria puede ser cosas que acertamos y cosas que no acertamos, y esto trae unas consecuencias positivas y negativas. Cuando tenemos esas consecuencias negativas que no son tan chéveres para nosotros, tenemos que crear un espacio que podríamos llamarles espacio de perdón, es un espacio de reflexión, de introspección, primero del individuo, de decir y aceptar de sí, cometí un error, utilicé una técnica, tomé una decisión o hice un hábito que no favoreció ni tanto a mí como persona ni a los demás que me estaban rodeando. Y partiendo desde allí, desde esa aceptación, tener como también la humildad de buscar la forma de cómo modificar eso. Hay que entender que cada individuo ve el mundo de acuerdo a sus creencias, a lo que tiene dentro de su cerebro. Varían principios, varían valores, entonces puede que para mí algo pues tenga primicia, por ejemplo, un valor principal sea mi familia, para otra persona sea el dinero. Y a partir de esa diferencia es donde podemos generar conflictos y donde podemos estar atacando, por llamarlo de alguna manera, a otra persona. Entonces, lo que decía ahorita Antonio es llegar a ese punto donde ambos nos podamos comunicar, donde podamos encontrar un punto de reflexión donde nos entendamos, y de ahí entonces tendríamos otro espacio que podríamos llamarlo reconciliación, donde es actuar con coherencia, entender que hay otros nuevos comportamientos, otras nuevas ideas, otras nuevas creencias que podemos adoptar para un bien propio y un bien común, y de allí literal es trabajar internamente con coherencia, con compromiso, para yo que fui el que ofendí a la persona pueda tener la oportunidad de reivindicarme, tener esa oportunidad de resocializar y ser constante. Es abrir esa puerta tanto de uno como individuo de quien ofendió, como del que se sintió atacado o ofendido. Y entre ambos estar en una construcción, es una dinámica, y esto es lo que nos llevaría pues a una mejor evolución a nivel social y a nivel de conductual y comportamental. Vale, muchas gracias. Vamos con la tercera pregunta, y aquí le vamos a dar el espacio a Jefferson Obsta, porque es importante, yo creo que él nos comparta también desde su vivencia, ¿no? Y esta pregunta para ti va ligada a si fue el perdón fundamental en el proceso restaurativo que viviste y por qué, que nos lo compartas, Jefferson. Creo que en nuestra vida vivimos muchas experiencias, muchas circunstancias que no han sido fáciles, ¿sí? En mi caso viví circunstancias muy difíciles con relación a la violencia, con relación al narcotráfico, asesinato de un padre por la época del año 83, que es una época difícil, en el cual tú comienzas a crecer con una necesidad como de venganza, de odio, una necesidad de hacer justicia frente a una injusticia, de una pérdida de un padre y de todas las circunstancias que uno comienza a vivir. Después de varios años comienza uno a darse cuenta de que hay factores de riesgo, hay carencias emocionales, hay vacíos, hay dolor y muchos factores familiares, sociales, y nuevamente golpean nuestra familia la violencia ya por la guerrilla, un asesinato de una hermana, y comienzan a generarse estructuras y fortalezas de pensamiento tan arraigadas en la violencia, en el maltrato, y comienza uno a justificarse. Creo que uno de los grandes factores es que uno comienza a tomar decisiones justificándose en sus acciones. Y en la palabra, es que como a mí me hicieron, es que como yo lo viví, es que como yo hice esto, es que me hicieron a mí. Entonces comienza la victimización frente a una realidad que es dura y es difícil. ¿Y cómo llegar a encontrar el perdón o cómo perdonar a aquellos que te quitaron tu familia, que te robaron la vida, te quitaron familia? Y a través de esas circunstancias creo que solamente se da en mi caso personal a través de un encuentro. Y es entender que todos somos seres humanos y que todos fallamos, todos equivocamos, que todos en algún momento de nuestra vida hemos tomado muy buenas o muy malas decisiones y que no podemos encontrar la justificación
frente a seguir aumentando la violencia y seguir en ese ciclo generando más violencia. Y en ese encuentro para mí fue un encuentro con la palabra de Dios, con los principios de Dios, con el propósito de Dios, en especial con la vida espiritual que se desarrolló hace más de 2023 años y que se llama Jesucristo. En mi caso fue el plus donde pude encontrar la reconciliación conmigo mismo, con la vida y con el perdón, en mi vivencia espiritual. Porque también, así como viví violencia, generé violencia. De la misma manera, y fue un agente de violencia, fue un instrumento de maldad. Pero cuando encontré la reconciliación y el perdón con el Creador, y comencé a entender que hay una ley cósmica de la siembra y de la cosecha, de que yo tengo la oportunidad de decidir de cortar ciclos y de poder ser perdonado, y encontré el perdón. Y es el perdón que me perdonó muchísimo una deuda que tenía con mi vida, con haber sido un mal administrador de mis dones, de los talentos, de lo que había hecho y que me había justificado en la violencia que había vivido. No solamente una violencia de la guerrilla del narcotráfico, sino también intrafamiliar. Entonces toda esa cadena se corta, porque yo deseo ser libre. Creo que el perdón viene a través del reconocernos, y el reconocernos a todos como iguales, y que todos necesitamos una oportunidad. No solamente reconocer, sino que a veces tenemos que retroceder para mirar dónde hemos fallado o qué personas han fallado con nosotros, y poder encontrar ese clic, ese momento de decir: yo necesito ser libre. Porque no solamente el perdón es cuando yo perdono a una persona, le digo algo de palabras, sino que realmente, porque hay un acto, tiene que haber una acción, tiene que haber una reparación, tiene que haber una restauración, tiene que haber una resocialización, tiene que haber actos donde se evidencie que el perdón ha llegado a nuestras vidas y que podemos realmente ser agentes de cambio. Yo trabajo hace ya 6 años, vamos, dentro del sistema, y es el vivir día a día, ¿no? Vivir día a día con estos muchachos que están acá sentados y ser parte de, primero, de que se reconozcan, segundo, de retroceder frente a qué factores y qué violencias han vivido, qué derechos han sido vulnerados, por qué estás ahí, qué sucedió en tu vida, qué pasó. Y es un proceso que es largo, extenso, progresivo, que no es fácil llegar a coger los anzuelos indicados para poder sacar del corazón todo aquello que ha lastimado. ¿Y quién puede sanar el corazón? Sino solamente Dios, a través de entender que primero tenemos que pedir perdón delante de Dios de todo lo que hemos hecho. Y al encontrar el perdón, de gracia recibimos, de gracia damos perdón. Cuando entendemos que todos hemos fallado y que todos necesitamos una oportunidad. Hay cosas que trae el perdón y me encanta, y es la renovación. Creo que cuando hay perdón y cuando hay una nueva oportunidad, hay un renacer, se renace la persona y tiene una nueva oportunidad de comenzar. Cuando he podido hacer acompañamientos dentro de la justicia restaurativa, he podido hacer acompañamientos con víctima y victimario. Y es algo que se necesita un trabajo de un equipo interdisciplinario, un equipo psicológico, un equipo de trabajo social, un equipo de apoyo y mucha oración. Porque realmente yo creo en el poder de la oración para que pueda Dios mismo tocar el corazón de las personas, de entender que ellos necesitan libertad, para no seguir aumentando las cadenas de violencia, seguir ahondando en esas maldiciones que vienen en nuestra sociedad, sino que pueda haber una reconciliación desde un querer, y si se puede, genial, espectacular, se puede lograr y lo he visto. Si no, por lo menos intentamos y seguimos avanzando hasta que esas personas puedan encontrar esa paz, porque es que lo que trae el perdón realmente es paz. Y el primer tipo de paz es la paz con Dios. Cuando tú encuentras paz con Dios, comienzas a entender que el perdón se necesita poder para perdonar a otros también. Vale, muchas gracias. Creo que aquí vamos viendo cómo realmente el perdón es una acción
que necesitamos llevar a cabo y es la oportunidad que tenemos como seres humanos para transformar nuestra sociedad. Esto es justamente lo que venimos haciendo a través de la Fundación y quiero darle voz ahorita a nuestros jóvenes que nos han venido hoy a acompañar en este conversatorio para que escuchemos en voz de ellos un poco cómo se vive el perdón, ¿no? Y cómo ha sido ese proceso de ellos que ya hoy en día pues están fuera de este sistema, de alguna manera, ya no están privados de la libertad, hoy gozan de una libertad, pero sin embargo queremos que ustedes también sean partícipes de cómo ellos viven hoy día este proceso de perdón. Entonces quiero que comencemos con Ángel. Le voy a preguntar, ¿perdonar nos restaura o debemos restaurarnos para perdonar? Yo siento que como se ha venido hablando durante lo que hemos escuchado, es necesario restaurarnos para perdonar. No podemos hablar de perdón si no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Hay un condicionante y es que Jesús nos perdona, pero después de eso viene un proceso totalmente completo en el que te empiezas a perdonar a ti mismo, en el que empiezas a reconocer que fallaste, pero que hay una oportunidad más para seguir adelante. Debemos restaurarnos. Por eso hablamos de acción restaurativa. Dentro del Redentor había algo complejo y era que las puertas para pedir un perdón restaurativo siempre estuvieron abiertas, pero ningún chico iba, ningún chico lo hacía por iniciativa propia. Esperaban a que les dijeran, es que usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto para que les puedan dar su libertad o para que pueda pasar esto en su proceso. Entonces no se vivía el perdón tan real. Dentro de lo que yo dentro del Redentor solo conocía a una persona que hizo esto de corazón y recibió un no como respuesta al pedir el perdón. Pero ¿qué pasó con esta persona? Empezó a trabajar en sí mismo antes de pedir el perdón y ya no importaba que le dijeran sí o no, sino importaba la acción como tal, de decir reconozco que fallé, reconozco que lastimé, reconozco que cometí un delito, reconozco que dañé a alguien, reconozco que vulneré a alguien, reconozco que hice todo lo malo que están diciendo que hice, lo reconozco porque eso es verdad. Pero me perdono, porque ya alguien me ha perdonado en la cruz. Y he reconocido que ese perdón también me puede transformar. Así recibo un no de quien tal vez esta persona, no voy a decir su nombre claramente, pero esta persona estaba por homicidio y mató a un joven. Él le quitó y le robó la vida a un joven. Se activa la ruta para pedir perdón a su madre y una madre como dice que sí, algo como eso. Entonces es necesario restaurarnos para dar un perdón y para pedir perdón. Gracias. Quiero darle paso a Javier Morales, de pronto los que nos siguen en redes sociales saben un poquito la historia de Javier. Javier, desde que entramos en el 2021 a trabajar bajo el sistema de responsabilidad para menores infractores, conocimos a Javier y Javier ha sido un bonito testimonio también y hace parte de este proceso restaurativo que todos vivimos. Yo siempre lo he dicho que esta labor de los niños y de los jóvenes de nuestro país es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque algunas veces estamos tan ajenos a la realidad de estos jóvenes que también somos partícipes de ello. Entonces, Javier, quiero que nos compartas un poquito, ¿tú cómo has vivido el perdón como una acción restaurativa en tu vida y en todo lo que ha surgido hasta el momento? Sí, señora, pues en el primer punto que yo he podido experimentar el perdón es caminando tranquilo por las calles. Acércate un poquito. Poder caminar tranquilo y saber de que pues todavía debo procesos en la fiscalía, no sé, pero pues puedo caminar tranquilo sabiendo que el verdadero perdón pues viene de Dios, ¿verdad? Eso lo aprendí. A los 10 años se separa mi mamá, mi papá, empiezo yo una vida solo. Sí, después de los 10 años empiezo a coger las calles, las drogas, la delincuencia, hasta perderme totalmente. A los 20 años un policía me pide una requisa, me pide la cédula y salgo que estoy, como decimos nosotros, solicitado. ¿Sí? Me solicitan, llego a un juez de conocimiento, infancia y adolescencia cuando tenía 20 años y ahí soy sancionado a 48 meses. El primer día, los primeros 15 días fueron los peores de mi vida. ¿Sí? Fui llevado a la correccional, Centro de Escuela de Formación Integral Redentor.
Allí conocí al señor Jefferson, a la señora Jenny y empezamos un proceso restaurativo. El primer proceso, ¿cuál fue? Pues perdonarme yo mismo, porque como decía aquí mi compañero Ángel, mira, si no estoy bien yo, ¿cómo voy a perdonar a otro? O si no me he perdonado yo, ¿cómo le voy a pedir perdón a otro? Entonces es algo de doble vía, tengo que perdonar para que alguien me perdone. Y si yo perdono, seguramente hay alguien que también está buscando obtener un perdón, ¿sí? Siempre he vivido el perdón en el amor de mi Padre, en el amor de Dios, en el amor de todas las personas que están cerca mío. No era nadie, no era nada. Hoy en día estoy cursando la universidad, estoy en el segundo semestre de licenciatura en educación física. Bueno, trabajo como guía canino. Siento que en algún momento de mi vida dije, nunca voy a hacer esto, ¿sí? Nunca lo voy a hacer. Y hoy que lo estoy haciendo, me siento bien diciendo, lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por crecer, lo estoy haciendo por surgir. Pero lo más importante de todo, lo estoy haciendo por ser perdonado y por demostrarle a Dios que quiero una segunda oportunidad. Él ya me la dio, pero yo sin embargo sigo trabajando en mí, ¿sí? Y como escuché unas palabras hace mucho tiempo, y no necesito un nuevo camino, necesito una forma nueva de caminar, ¿sí? Vamos en la lucha, vamos en la constancia. Lo importante, ¿quiénes son? Los muchachos, ¿sí? Siempre lo he dicho, siempre lo diré, siempre con ese anhelo. Los muchachos son el futuro de Colombia y del mundo entero. Si podemos ayudar a que un muchacho se perdone y perdone a alguien, podemos evitar un futuro dañado o tal vez que él haga otro mal a una familia. Y ya no sería un ser, sino serían 2, 3, 4, 5 buscando el perdón. Pero si hacemos que un muchacho se perdone a sí mismo, no va a hacerle daño a otro y no hay necesidad de llegar a un arreglo de situación, un perdón. Y muchas veces es lo que necesitamos, centrarnos y saber de que el perdón más importante lo da Dios. Los hombres muchas veces no perdonan, sí, y lo sabemos. Muchas veces los hombres perdonan pero no olvidan. Ese no es un perdón genuino, ¿sí? Y nosotros como hijos de Dios, como personas que nos arrepentimos en nuestro momento, pedimos unas disculpas y un perdón genuino. Un perdón que nosotros lo hacemos es con el corazón. A nosotros nos tocó sentarnos, ¿sí?, con nuestros victimarios y decirles perdónenos. Y siempre nos miraron con rabia en los ojos, con lo que haya sido, y tal vez nos dijeron no. Pero Dios mira con ojos con amor en los ojos y dice, perdonado eres, vete y no peques más. Y hoy en día estamos acá afuera llevando la situación, tratando de salir adelante, como lo dijo Jesús en su momento, vaya y no peque más. Problemas, dificultades, errores, tenemos todos, ¿sí? Y hoy en día los vivimos, pero ya nos fortalecimos en el pasado para no cometer los errores en este presente y en este futuro que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle el paso a Juan Pablo. Juan Pablo, quiero que nos compartas cuál fue tu experiencia, ¿no?, en todo este proceso que vivimos a través del libro Historias para sanar el alma. ¿Qué pasó en este libro? Cuéntanos un poquito cuál fue la finalidad de este libro o cómo viviste tú el proceso con el libro Historias para sanar el alma. Bueno, para todo proceso hay un inicio, ¿no? Entonces, obviamente no estaba con la disposición de terminarlo, pues porque hubieron situaciones complejas en su momento, pero siempre estuvo Dios hablándome a través de Jefferson, diciéndome que esto podía salvar muchas vidas, y yo creí en eso. Entonces tomé la iniciativa y tuve fe de terminarlo conforme a la voluntad de Dios. Y eso es un proceso largo porque escribir la historia de uno y recordar los momentos que uno hizo sufrir a la familia, y convertirse no en un orgullo sino en una decepción, y en todo el daño que uno le puede causar a la humanidad, ¿no? Algo que uno no se merece es perdón, pero Dios nos tiene ese amor incondicional y nos perdona. Entonces yo digo que lo primero que hay que hacer es buscar de Dios para restaurarse y perdonarse uno mismo para poder perdonar a los demás. Porque si uno perdona
sin tener a Dios en su corazón, es un perdón temporal que en cualquier momento llega a su odio y su rencor otra vez. Entonces es perdonar de corazón y perdonar a los demás, y perdonarse a sí mismo, porque la conciencia de uno siempre está diciéndole que uno está haciendo malas cosas. Entonces, así sea una cosa mínima, una grosería, una mala palabra, perdonar a las personas. Ese fue un gran proceso y ahí están nuestros frutos. Vale, muchas gracias. Para los que no lo conocen, Historias para Sanar el Alma hace parte de nuestro proyecto que empezamos a llevarlo en el 2022. En enero del 2022 ingresamos a la institución. El proyecto inició con 20 jóvenes. Los jóvenes, 2 de ellos están hoy aquí presentes, pero de este proceso terminaron solo 6 personas quienes nos comparten muy amablemente sus historias, como lo decía Juan Pablo, tratar de pronto de recordar ese trasegar, eso de qué fue lo que hice que me llevó a este punto de estar cumpliendo una sanción restaurativa. Posiblemente no es fácil, pero justamente el título de este libro, Historias para Sanar el Alma, es un proceso donde los jóvenes los invitamos a que a través de las letras ellos también pudieran empezar a sanar sus historias. Y como lo he venido compartiendo con algunos que he tenido la oportunidad de hablar, no solamente ellos sanan, somos nosotros los que estamos también sanando al saber que somos parte de esta historia, que los niños, los jóvenes, es parte de nuestra responsabilidad también y que posiblemente podemos empezar a hacer cambios significativos a través del perdón, a través de las segundas oportunidades y a través del trato que podemos tener hacia las personas que algunas veces están a nuestro alrededor, pero son invisibles. Y eso es lo que queremos en la Fundación, de darles también un voto, una visibilidad y una voz a estos jóvenes. Quiero, Antonio, de pronto que nos compartas de qué manera participa la comunidad en los procesos restaurativos. Bueno, yo te cuento un poquito de mi experiencia. Nosotros empezamos en el 2007, más o menos, este tema de la justicia restaurativa, y trabajamos en Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar, y trabajamos con el Centro Forjar del distrito. En ese momento todavía creo que ellos están allá y ahorita están en Suba. Digamos que la experiencia, esa primera experiencia que yo recuerdo mucho es, trabajamos en un delito extorsivo, y era una extorsión en donde el chico le pusieron una medida abierta y se trabajó precisamente con Forjar para derivar la medida y trabajarla con familia, con comunidad, y la extorsión era la abuela y la familia estaba implicada, y entonces pues la abuela no sabía que el chico lo estaba llamando tal, pero ponía a sus amigos para que la llamaran, la extorsionara. Entonces digamos que a nivel familiar fue muy duro, porque en realidad la situación de la abuela, que ya tenía un deterioro de la salud bastante grande, empezó a volverse aún más grave por esta situación. Y bueno, finalmente logramos un primer punto importante en cuanto al tema digamos, de comunidad, es el siguiente. Digamos que para uno lograr digamos, ese perdón o esa restauración que aquí todos han dicho de una manera absolutamente precisa, es necesario que todos trabajemos, ¿sí? Pero una de las cosas que pasan y que yo puedo ver desde mi experiencia es que para lograr los resultados, y de alguna manera para lograr acercarnos y para lograr responsabilizarnos, porque aquí lo dijeron hace un momento, no es que la puerta esté abierta y digo, usted puede pedir perdón acá, entre cuando quiera, pues yo nunca entro. Si yo no tengo un proceso previo en donde yo puedo ver al otro lo que le dolió, y recuerdo este chico que veía a su abuela y la veía, y el dolor que sintió, y ver a su mamá lo defraudada que se sentía, y ver a toda la familia destruida por esta situación, eso realmente lo conmovió, y se dio cuenta, pues sí, aquí yo lo que hice estuvo muy mal, y vio los efectos. Y en el entorno también familiar, además del entorno familiar, la comunidad que participó en esa práctica logró también identificar, pero yo lo conocí usted cuando era pelado, y yo sabía que usted era un pelado chévere, inteligente, estudiaba. ¿Qué le pasó? Nosotros teníamos unas expectativas con usted. Este no es a la persona que yo conocí. Entonces la comunidad en ese escenario, por ejemplo, empezó a tener un rol importante. Y lo que nosotros hicimos fue traer, digamos, miembros
del entorno de la familia, pero gente también del entorno más amplio que los conocía y que se vieron defraudados por la conducta que se vio y que ellos esperaban diferente. Es que yo esperaba que usted estudiara, es que yo esperaba que usted a estas alturas hiciera, yo esperaba que usted respondiera de tal o tal manera. Hay una defraudación comunitaria. Y eso se ve mucho en esa práctica y se vio mucho, digamos, en ese escenario. En ese momento trabajamos con una persona del distrito, recuerdo, y cuando vio que hicimos la práctica, hicimos una metodología en pecera, tuvimos un círculo concéntrico con 2 alrededor porque genera mucho más contención, porque digamos que la situación era muy tensa y la emocionalidad y el resultado restaurativo fue maravilloso. Una de las cosas que se le pide, porque a la gente a veces dice, no, lo que van a pedir es plata o van a pedir lo económico. Pues fíjense que sin dejar de lado lo económico, que es importante, pero hay cosas que también a veces son igual o mayores que la plata. Y es, recuerdo un tío que le decía a Jason, le decía, mire, yo lo que quiero usted ni siquiera que, no lo quiero ver acá, me duele verlo acá. Yo quiero es que cuando usted salga, usted haga un oficio, usted haga una carrera, usted estudie, yo quiero verlo a usted estudiando. Usted me paga con eso. Quiero verlo a usted como yo pensé siempre que lo conocí, que querer verlo así es como quiero que esté. Y entonces digamos que, un poco para volver a la pregunta, la comunidad apoya todo ese proceso y apoya el proceso de responsabilización. Nosotros en la organización donde yo trabajo hablamos de las 3 R's, que seguramente todos los que entramos en justicia restaurativa lo conocemos: reparar, restaurar y responsabilizar. Si yo no me responsabilizo y si simplemente lleno la lista de chequeo para que de alguna manera pueda tener alguna gabela en el sistema penal, seguramente el sistema penal me da un chequeo, me dice listo, pasó, chao. Pero si el proceso no se da en la restauración y si para eso no ayuda a la comunidad, pues no estamos haciendo muchas cosas. Creo que aquí hay un gran desafío y por eso vuelvo y lo digo, la justicia restaurativa es un movimiento. La justicia restaurativa es una forma de ser, no es una práctica, siempre es una forma de ser, de afrontar la vida, de afrontar la relación con los otros, de afrontar mi mismo proceso en el diario vivir, desde que me levanto, ¿sí? Desde que saludo. Todas esas cosas implican un cambio, por eso hablamos de un movimiento restaurativo, más que una práctica, y hacia allá es a donde tenemos que ir todos, y es ese chip que es empezar a cambiar. No solamente es castigo, no solamente meter a todo el mundo a la cárcel, creo que eso ya la sociedad lo está replanteando, ya en este momento ya no es el punitivismo ultranza, sino es, bueno, aquí hubo una situación, cómo la reparamos y cómo esto nos sirve como una oportunidad para mejorar, ¿sí? El daño nos permite, de alguna manera, tener medios para mirar cómo podemos ser mejores. No volver las cosas al estado en que se encontraban, sino cómo las podemos mejorar. Vale, muchas gracias. Pues esto, como lo decía Antonio, como lo han mencionado cada uno de los panelistas, es una responsabilidad que nos corresponde a todos en este país. Digamos, si queremos ver una Colombia más sana, más próspera, donde nuestros jóvenes tengan las oportunidades, indudablemente tenemos esa oportunidad de tomar acción y de no ser ajenos ante el dolor que están enfrentando muchas de las personas que pues, viven hoy en día situaciones difíciles. El tiempo es corto, pero quiero de pronto que alguno de los jóvenes o si cada uno quiere dejar un mensaje a la comunidad o al público que nos está acompañando en este momento acerca del perdón, que hablen en este momento y nos compartan por qué el perdón es importante en sus vidas o de qué manera consideran que pueden llegar a seguir impactando. No sé, cualquiera de los jóvenes que desee tomar la palabra. Al finalizar el libro, yo escribí como una cierta motivación, incentivando la idea de perdonar. Espero que lo puedan leer. El mensaje que yo les digo en este momento es que muchas veces si uno no perdona, uno no vive tranquilo. Yo tuve una experiencia y fue que falleció mi abuela cuando yo estaba haciendo el proceso
y nunca, en ese momento no tuve la oportunidad de decirle perdón de tantas fallas y tantas tristezas que le causé. Y en cierto tiempo pues me hizo vivir triste, me hizo vivir con odio y rencor, pues porque no tuve la oportunidad de estar con ella y decirle, abuela, perdóname por todo. Y mire, yo cambié. Y me di cuenta de que eso lo hace fuerte a uno, para uno más adelante darse de cuenta que perdonar es una nueva vida, es tener la capacidad, porque todos no tenemos esa capacidad de perdonar, y es vivir tranquilos. Entonces pues les dejo ese mensaje pues, para que lo tengan claro y pongan en todo su perdón. Para mí el perdón es amarse uno mismo, ¿sí? Si yo me amo y me valoro y me quiero y me perdono, puedo perdonar a los otros. Pero si yo no me perdono, pues no puedo perdonar a nadie, ¿sí? Tenemos que perdonar ya que la vida nos da la oportunidad para hacerlo. Miguel Ángel, uno de los escritores del libro, ya falleció. Tal vez no tuvo la oportunidad de arrepentirse, o tal vez no tuvo la oportunidad de perdonar, ¿sí? Pero nosotros que estamos vivos y podemos mover nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, podemos arrepentirnos y pedir perdón. Pero antes de pedirle perdón no sé, al vecino, a mi tía, tengo que pedirme perdón yo mismo. Porque teniendo el corazón tranquilo, voy a poder ir y decirle a otra persona, venga, perdóneme. Siempre el perdón es el que le va a dar el sentido a la vida. Nos da el sentido, porque si no perdonamos, vamos a estar en intranquilidad. Vamos a saber que siempre hay una deuda pendiente. Y así pues, como dice la Biblia, si puedes arreglar un problema hoy, arréglalo hoy, que no sea mañana, ¿sí? Y como seres humanos estamos llamados a vivir en paz y en amor. Sí, claro que sí. Como vienen diciendo mis compañeros, amigos, hermanos y compañeros en muchas historias y muchas travesías, puedo decir que lo que están diciendo es totalmente verdad. Pero para dejarlo más claro, yo quiero que usted entienda que no perdonar, claro, es su decisión hacerlo, pero no perdonar conlleva que usted siempre viva atado a algo y a alguien. No queremos permanecer de esta forma ni de esta manera. Qué difícil es no poder tomar una decisión en confianza personal, porque alguien ya nos la robó mucho antes. Y no podemos perdonar porque nuestro orgullo no nos lo permite y por eso mismo limitarnos. Yo quiero que ustedes se fijen en el libro, Historias para sanar el alma. Y esto no solo nos sanó a nosotros los que lo leímos, a quienes lo escribieron, sino también nos pueden sanar a ustedes. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y justamente en la portada del libro hay dos cadenas que sujetan a quien está sentado ahí. El perdón es capaz y está capacitado para liberarte, sanarte, restaurarte y levantarte. Pero debemos conocer ese perdón a profundidad. Y no solo darnos cuenta que no solo tenemos que estar en un redentor para poder perdonar a alguien o para poder pedir perdón a alguien. Tenemos que entender que día a día tenemos que levantarnos perdonándonos a nosotros mismos por el día anterior y hacernos libres todos los días. Yo los invito a que compren el libro y a que conozcan las historias que nos restauraron y que seguirán restaurando a las personas. Habemos historias, habemos libros vivientes como Juan Pablo, como Javier, como Jefferson y como los que estamos presentes, que tenemos mucho para contar. Pero usted todos los días, usted es un libro también para perdonar, y usted se está leyendo todos los días y se está perdonando. Los invito a que nos perdonemos, nos restauremos y sigamos adelante. Cristo les ama. Muchas gracias. Creo que el mensaje que nos han dado es poderoso, siempre queda faltando más. No sé si ustedes quedan con ese mismo sentir, pero yo aquí quedé con un montón de ganas de querer saber más de este tema tan apasionante. Si ustedes realmente quieren
apoyar a estos jóvenes y la labor que estamos haciendo en la fundación, son bienvenidos a adquirir el libro. Allá afuera hay un chico guapetón con una mesa y ahí están todos los libros para que los puedan adquirir con el 20% de descuento. Esto nos permite también seguir haciendo lo que hacemos con el amor de Dios. Hay una cosa que de pronto vale la pena mencionar. El libro, ahorita vamos a rifar 2 libros, los vamos a regalar aquí entre el público como un regalo de nosotros para ustedes. Pero en la portada del libro, si ustedes se dan cuenta, como lo decía Juan Pablo, lo decía Ángel, está el hombre bajo las cadenas. Esta portada fue hecha por uno de los jóvenes que escribieron el libro. Él sigue privado de la libertad hoy en día y está como el artista. ¿Por qué? Porque justamente tiene su pasión hacia el arte y él fue el que diseñó el libro. La diagramación hizo parte de Dayan, que agradezco profundamente a cada una de las personas que hoy nos están acompañando porque están en el proceso que llevamos a cabo. Y a ustedes, gracias por escucharnos, gracias por atender a esta invitación que de corazón pues para nosotros es muy gratificante, y poder llevar este mensaje que el perdón finalmente es la única vía que necesitamos como sociedad para poder vivir de una manera más pacífica. Muchas gracias a todos.